toxina, que es el síndrome de piel escaldada. Entonces, el síndrome de piel escaldada, entonces, el estafilococo va a producir una toxina exfoliativa, ¿no? Entonces, se va a despegar la dermis de la epidermis y el paciente va a padecer como si tuviera una quemadura. Especialmente en niños, en recién nacidos, se da esto, y se confunde a veces con un síndrome de Steven-Johnson, quemadura. Pero la diferencia es que no tienen fiebre ni tienen dolor, entonces se puede manipular al paciente, ¿no? En algunos adultos hemos visto que no es tan generalizado como en este caso de esta foto. Puede estar más localizado, en un miembro, con mucha más severidad, ¿no? Es el de la piel escaldada. También hay otros, bueno, este es el síndrome de shock tóxico, cómo se maneja, ¿no? Puede haber hay rash, ¿no? Puede haber alteración hepática, ¿no? Trombocitopenia, puede haber una insuficiencia renal aguda, puede haber hiperemia, o sea, el aumento de un cuadro de tipo inflamatorio, ¿no? Mucosas principalmente, a nivel gastrointestinal va a haber vómitos, diarreas, mialgias, ¿no? Entonces es en el shock tóxico. O la otra enfermedad por toxina de estafilococo, ya lo hemos visto, que en las infecciones, en las intoxicaciones alimentarias. Ya hemos visto que las intoxicaciones alimentarias más frecuentes, más comunes, son las producidas por la toxina estafilocócica. Entonces, son alimentos contaminados que generalmente favorecen el crecimiento de esta cepa y su efecto es tipo toxina, es muy rápido. O sea, las horas nomás de ingerir es entre 1 y 6 horas y se autolimita, ¿no? Presenta pues a las 10 horas podría no estar, entonces se autolimita y presenta náuseas, vómitos y diarreas. Entonces es la infección alimentaria ahora por toxina mucho más frecuente. Los 3 síndromes y tal. El otro grupo de estafilococos que son importantes es el estafilococo epidermidis, ¿no? Entonces, ahí hay cuadros en los que van a predominar, especialmente en algunos procedimientos, ¿no? En procedimientos, por ejemplo, de cirugías a tórax abierto, ¿no? Las cardiovasculares, etc. Las osteomielitis de esternón son por estafilococo epidermidis casi siempre. Los pacientes que están desarrollando endocarditis después de haber usado dispositivos, ¿no? Catéteres, etcétera, son por estafilococo epidermidis. En el caso de los drogadictos endovenosos, también, o sea, se pueden desarrollar bacteremias o pueden desarrollar endocarditis por estafilococo epidermidis, ¿no? Las infecciones no son tan agudas como el estafilococo aureus, son más subagudas, pero más persistentes y más difíciles de manejar. Entonces se tiene que hacer pues exámenes un poco más exhaustivos, como los serocultivos, los repetitivos, y también hacer los antibiogramas necesarios. Entonces, esto es lo que estamos viendo. El paciente puede, por ejemplo, una endocarditis por estafilococo epidermidis, o sea, el paciente puede tener febrículas, baja de peso, síntomas más inespecíficos, y después de días o semanas comienza a mostrar mayor deterioro, ¿no? En los inmunodeprimidos sí va a ser mucho más agresivo, ¿no? Vean, por ejemplo, acá, en una prótesis de rodilla, una infección por estafilococo epidermidis. Si se dan cuenta,
la secreción no es tan purulenta como en el Staphylococcus aureus, ¿no? Es un poco menos la sostenibilidad. Y bueno, tenemos el caso de las endocarditis, ¿no? Entonces pueden desarrollar todos estos cuadros que ya son típicos de las endocarditis, en los que les digo que estos ya son ya las formas de tipo embólico, las de tipo inmunológico, ¿no? Cuando son afectadas las válvulas, tenemos las hemorragias en astilla, ¿no? Tenemos los nódulos de Osler, ¿no? Tenemos las lesiones en las hemorragias subconjuntivales. O también pueden desarrollar bacterias, ¿no? Inmunocomprometidas. Entonces, como dijimos, esto es de progresión más lenta que en el Staphylococcus aureus. Endoftalmitis, ¿no? Una cirugía ocular. El tratamiento es también igual que en el Staphylococcus aureus, o sea, de la sensibilidad, ¿no? Y si es sensible a la meticilina sensible, dale cloxacilina, y si es meticilina resistente, vancomicina. Se está viendo que esto se va a producir mucho más complicaciones, mucho más resistencia en infecciones en pacientes manipulados, por ejemplo, quirúrgicos que han estado en áreas de cuidados intensivos, etcétera. Pues ahí es donde tenemos que evaluar si es que no hay resistencia a vancomicina. Ya saben que el linezolid es la alternativa a vancomicina, ¿no? El linezolid es lo que tenemos. Podemos usar también la quinopristina en casos menos graves, algunas quinolonas, especialmente la de tercera generación de los asesinos, minoxidil, cortisol. En pacientes más graves, claro, la quinopristina, pero el linezolid es lo que tenemos que ir a. Bueno, esos son respecto a estafilococcus, las dos formas, y hemos dicho que el saprofíticos principalmente da infecciones de vías urinarias, ¿no? En el estreptococo, que son y enterococos, son los que nos van a también preocupar. El estreptococo es un germen que a veces lo tomamos muy superficialmente, pero es un germen que puede producirnos un problema mucho más serio, ¿no? Acá, por ejemplo, se presenta el caso clínico, ¿no? Es más o menos me olvidé que estaba esta diapositiva acá. Entonces, con estas tarjetas, acá hay el caso, ya pues, se presenta estas, para complementar vuestro trabajo que estamos mencionando, ¿no? Paciente de tantos años que tiene una lesión abrupta, tiene fiebre alta, ¿no? Entonces, tiene tos, sangre en esputo, dolor torácico, entonces, y se le diagnostica como neumonía, y posteriormente hace meningitis. Entonces, que es lo que tenemos, lo más importante que se ve para determinar una neumonía por estafilococo, en esputo hay gram positivos, citococos gram positivos, ¿no? Hay presencia de cápsulas y el paciente debe recibir vacunas. Es un ejemplo, ¿no? de cómo se presenta un caso clínico de forma muy resumida. Bueno, entonces, en los estreptococos, eso sí tenemos una buena variedad de estreptococos. El más común son los estreptococos del grupo A, que son los estreptococos piógenes. Entonces, los del grupo A nos van a dar principalmente infecciones de vías respiratorias altas. Ahí está la faringoamigdalitis, y que afectan al niño mayor de 3 años. Y se pueden hacer diagnósticos rápidos con infecciones de antígeno. En el caso del estreptococo del grupo A, tenemos que identificarlo idealmente en niños y en pacientes jóvenes, porque puede haber secuela con las glomerulonefritis postestreptocócicas o también la fiebre reumática, ¿no es cierto? Vean, por ejemplo, la lesión
clásica de la faringitis por estreptococo piógeno. Eritema, un exudado, necesario hacer acá un cultivo y un antibiograma. Y también su antihistamina. Otros temas que nos da el estreptococo, o sea, como Piógenes, la escarlatina, y hemos hablado un poco cuando hemos hablado de infecciones de la piel, de la escarlatina. Es una infección faríngea, inicialmente, que después se va a hacer de tipo, va a presentar un rash, ¿no? Y eso es porque tienen unas toxinas pirógenas, ¿no? A, B y C. Entonces, o también se llamaban las toxinas de la escarlatina. Entonces, era frecuente, ¿no? Pero todavía se ve en algunos casos como esta enfermedad de mano-boca, que es interesante, ¿no? Estas lesiones de tipo vesiculares que han comenzado en pediatría a tener un repunte muy importante. Y ya, o sea, hace pues unos 3, 4 años ya casi no escuchábamos de esta enfermedad, pero ahora estamos viendo en gran cantidad. Entonces ahí siempre, todas las enfermedades se comportan así, ¿no? O sea, hay periodos en que hay una exacerbación hasta que pueden convertirse en una pequeña epidemia, un brote, etc. Otro de los problemas que ya los hemos visto también es el impétigo, ¿no? El impétigo contagioso, que es extremadamente común, se da principalmente por un problema de higiene, ¿no? Está en las zonas perificiales y las secreciones de tipo mielicérica, ¿no? Las ercipelas, que dan principalmente a nivel en la cara, ¿no? Son afecciones superficiales. Luego vamos a hacer la celulitis y las fasciitis necrotizantes. Entonces, ahí ya tenemos un problema muy serio, ¿no? El estreptococo del grupo A está implicado hasta en el 60% de las fasciitis necrotizantes. Porque la fasciitis se puede dar por el género Clostridium, pero principalmente se da por estreptococo. A veces nosotros pensamos que simplemente es decir, está en cuestión que lo vamos a hacer ahorita, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, cómo es característicamente la, la forma del estreptococo en cadenas y su crecimiento. Las lesiones de la escarlatina, ¿no? Y el rash que se va a presentar en el paciente, ¿no? Ese rash después se va a descamar, ¿no? O sea, que tenemos, por ejemplo, la escarlatina. En la primera fase, lengua blanca, lengua roja, y en el intermedio se va a dar el exantema y posteriormente la descamación de tipo furfuriáceo, como una descamación muy fina, ¿no? Acá venimos con el shock tóxico y estreptocócico, ¿no? Es decir, que es una de las infecciones más severas. Entonces, esto va a ir, el secundario se acompaña a las fasciitis necrotizantes. Vean estas lesiones que son bulas, ¿no? Que tienen gran cantidad de líquido necrohemorrágico, o sea, hemorrágico, y en gran cantidad. Entonces, acá hay una gran cantidad de estreptococo. Pero si se dan cuenta, en una forma muy interesante, no hay una delimitación exacta de la lesión. Si bien todo el muslo está afectado, ¿no? Y hay una zona eritematosa con bulas y todo, pero no se está limitando, ¿no? En el estafilococo se limita a esos abscesos, su zona eritematosa ya, pero acá miren cómo se disemina, porque tienen enzimas, pues hemos visto en una de las primeras clases cómo se va a comportar la estreptoquinasa, la estreptobornasa, y esto va a hacer que no haya una limitación, pero la infección avanza mucho más rápido, y probablemente esté debajo de la lesión de la piel que aparentemente está sana, ¿no? Y ahí es donde sigue avanzando. Por eso es que las intervenciones tienen que darse, o sea, todo esto requieren cirugías, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una fasciitis, y eso se tiene que limpiar, la limpieza quirúrgica, y sacar todo lo que sea posible del tejido.
Hay hay algunos serotipos de este piógeno que son más agresivos, ¿no? El M1, el 3, el 18. Entonces, y hay una exotoxina estotocóxica de tipo A que es mucho más grave, ¿no? Que es la que produce el shock. La erisipela, mire, hemos hablado de la erisipela, una lesión estotocóxica que se ha tratado de delimitar, pero está afectando toda la cara, ¿no? Igual, esto se va a acompañar de una linfangitis. Pues, si bien se ve en la cara, pero también se puede dar pues, en cualquier otro sitio. Entonces, y ver los trayectos linfangíticos. Las piodermias, ya hemos hablado, pues son mucho más sencillas de manejar. Esta es la clásica, el pétigo, ¿no? Contagioso. Otras enfermedades por estreptococo del grupo A, entonces, puede darse neumonía y empiema, pero no es lo más frecuente. Pero nos confunden, ¿no? O sea, la principal causa de neumonía es neumococo, es un estreptococo, ¿no? Pero cuando se da por el grupo A veces nos confundimos y pensamos que es una estafilocosa porque puede producir empiema, con diferencia de la otra neumonía, ¿no? También nos van a dar bacteremia, especialmente en los pacientes que tienen fasciitis, ¿no? Eventualmente se da la sepsis puerperal y el síndrome de shock tóxico que produce una altísima mortalidad, ¿no es cierto? Entonces, no es solamente producido por la toxina del estreptococo, sino el mismo estreptococo puede estar a nivel hemático, se puede aislar en el shock tóxico, estafilocóxico. Lo que hemos visto es que es la toxina. En el alimento, en la intoxicación alimentaria es la toxina, ¿no es cierto? Pero en este caso del shock tóxico estreptocóxico, vamos a encontrar también la bacteria. Bueno, que es el aislamiento, todo cómo se presenta el shock tóxico estreptocóxico. El diagnóstico es fácil, ¿no? Se puede aislar por cultivos, se crece muy bien en los hemocultivos, ¿no? El tratamiento, bien, por eso es que nosotros a veces somos agresivos con este tema. El tratamiento para estreptococo, para todos los tipos de estreptococo, el tratamiento básico es penicilina. Entonces, en pacientes que tienen, por ejemplo, estas fasciitis, enfermedades tan severas, ¿no? Estas escarlatinas, etcétera, les damos penicilina, porque no hay mucha resistencia y tienen muy buen resultado. A eso le pueden asociar pues, otro tipo de gérmenes, si piensan que hay una infección polimicrobiana, otro tipo de antibióticos, que piensan que hay una infección polimicrobiana. Entonces tenemos para las faringitis el tratamiento. El otro grupo importante de estreptococos son los estreptococos del grupo B, o los estreptococos agalactia. Entonces, aquí tenemos el otro grupo importante, los del A y otros, ¿sí? Entonces, esto es causa de sepsis y meningitis de recién nacidos, ¿no? Y es la causa más importante de endometritis y fiebre puerperal. Entonces, es importante porque es un problema de salud pública, pero la principal causa de muerte materna son las endometritis, y las endometritis están generalmente producidas o están siempre ahí implicado el estreptococo el Leucopio o estreptococo agalactia. Entonces hay que ver si es que la paciente o la gestante ha tenido ya episodios similares, si es que hay presencia de estreptococos en el canal de parto, ¿no? Si es que hay estreptococo en la orina, siendo bacteriuria, si ha habido trabajo de parto prematuro, si ha habido ruptura prematura de membranas, ¿no? Y si está presentando fiebre. Si cualquiera de estas cosas, entonces a la paciente se le debe de tratar penicilina nuevamente. Y bueno, aparte de que no tiene mucha complicación en gestante. Estreptococo viridans, otro grupo más. Entonces, el estreptococo viridans ya también forma parte de la flora de la boca.
normalmente, y es el que está más implicado en las endocarditis bacterianas, ¿no? El estafilococo, claro, está en primer lugar, pero este es el que está entre los estreptococos el más implicado. Los neutropénicos, ¿no?, son los que van a producir cuadros mucho más graves y severos del estreptococo. Tratamiento también con penicilina, pero es que muchos de los esquemas de penicilina se usan, muchos de los pacientes con endocarditis se usa penicilina. Pero si es un paciente que ha sido manipulado, tenemos el estafilococo epidermidis, vancomicina. El otro grupo es el estreptococo del grupo D. Acá es importante diferenciarlos, ¿no?, de los enterococos. Entonces, el estreptococo del grupo D que nos interesa es el estreptococo bovis, que produce endocarditis, y también, eso siempre se pregunta, están asociados a los pacientes con carcinoma de colon. También interacciona penicilina. Enterococos, antes eran los estreptococos del grupo E, entonces pero ahora se clasifican como enterococos, especialmente porque estos se pueden encontrar en la flora digestiva. Pues los enterococos hoy están implicados en una serie de cosas y tienen el problema de los enterococos que desarrollan rápidamente diferentes tipos de resistencia. Cuando son productores de infecciones severas, especialmente nosocomiales, en pacientes que usan catéteres, generalmente son resistentes. También se les encuentra en endocarditis, ¿no? Acá, por ejemplo, un poco para repasar cómo son las endocarditis, ¿no? El crecimiento de la vegetación que se tiene en la válvula, los pilares, ¿no? Una válvula tricúspide, acá con una ruptura de la válvula, entonces este paciente ya pronto va a colapsar, ¿no? También lo mismo, lesión vegetante mediante los bordes de la válvula cardíaca. El tratamiento para estos enterococos inicialmente es un beta-lactámico, puede ser penicilina, ampicilina, y se combina con si hay resistencia, bueno, ya, entonces quinopristina, hemos dicho, linezolid en caso de que haya resistencia a la vancomicina. Los enterococos, miren, son resistentes a casi todas las cefalosporinas y no se debe de usar así de cefalosporinas en el manejo de enterococo. Esto es una cosa que siempre pasa en el hospital, porque nosotros de primera línea siempre usamos pues cefalosporinas, ¿no? Entonces es mejor evaluar bien su uso cuando tenemos sospecha de enterococo. Entonces, lo otro también, gran parte de los enterococos son resistentes a eritromicina, por lo tanto puede haber resistencia también a claritromicina, a citromicina. Y son resistentes a las penicilinas por presentar beta-lactamasas, o hay alteración de los PDPs, las proteínas fijadoras de penicilina. Entonces, esto es dos mecanismos de resistencia que ya lo vimos en el primer capítulo. Entonces, y van produciendo fácilmente, modificando sus niveles de resistencia. Y también ya, pues, o sea, también hay resistencia a la vancomicina en algunos casos. Y los mecanismos son similares. Entonces, inclusive son los BLE, ¿no?, los que tienen una resistencia a los beta-lactámicos de peso de acción extendida. Para avanzar con los estreptococos, enterococos, y a ese enterococos tengo en otra familia, pero antes se consideraba estreptococo D, ¿no es cierto? Y nos está quedando uno solo. Tenemos otro grupo importante que son los neumococos o estreptococo pneumoniae. La principal causa de neumonía está hospitalaria y está metido en todo,
infección meningitis y todo eso. Y está colonizando normalmente hasta el 40%, puede ser en los niños, en niños sanos, hay estreptococcus. La neumonía, con neumonía, entonces hay siempre algún tipo de factor predisponente, ¿no?, que puede susceptibilizarnos hacia la neumonía. Cuando hablamos del friaje antes del COVID, la temporada de frío siempre es ya una costumbre, ¿no? Llega mayo, fines de mayo, junio, todo se mueve, ya va a aparecer la mortalidad por neumonía. Mira, hay un factor, es el cambio de temperatura brusco, ¿no es cierto? Y a veces dicen, pero es por el cambio de temperatura que les da la neumonía por estreptococcus. No, es un factor. Lo que pasa es de que el cambio brusco de temperatura hace que las mucosas de las vías respiratorias altas y bajas se inflamen. Por el cambio de temperatura se inflama, pues, ¿no? Ahí entran generalmente virus, que es lo más común. Cuando ya entran los virus, ya, pues, el siguiente que viene es el neumococo, en la gran parte de los casos. Entonces eso es importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, evaluar esta temporada donde la gran parte de la población está usando máscaras y ver cuánto respecto a las otras épocas pre-pandemia comenzamos a tener infecciones neumónicas por neumococo, por otros gérmenes, va a ser interesante, ¿no? Porque con el uso de la máscara se disminuye pues este impacto de inflamación de las vías respiratorias. ¿Qué cosas más tenemos? O sea, ¿qué factores principales? El alcoholismo siempre, malnutrición, pacientes con EPOC, pacientes fumadores, VIH. En VIH hay una cosa bien interesante, un marcador de la gravedad del paciente con VIH son las neumonías recurrentes. Por lo menos tienen que tener más de 3 episodios anuales de neumonías. El neumococo, ¿no es cierto? En diabetes, en cirrosis, en hospitalizaciones. La neumonía típica, presentación brusca, con fiebre, tos productiva y infiltrada de radiografía. La típica neumonía lobar, ¿no? En la neumonía lobar, no sé si es el neumococo. En el neumococo, miren, es interesante, ¿no? La neumonía. Entonces, acá en esa figura A tenemos una área superior que es un parénquima pulmonar normal. Tenemos los alveolos, tenemos sus neumocitos, su epitelio normal, ¿no? Y en la parte inferior se ve un área que está con un cuadro de neumonía, consolidado por neumonía. Ahí vemos, por ejemplo, la hemorragia intraalveolar, ¿no?, principalmente, y la consolidación. Entonces, y los alveolos colapsados. Acá en esta parte B tenemos una típica formación de una neumonía lobar. Entonces, cuando tienen acá este tipo de lesiones, también esto va a acompañarse pues de la sintomatología. El paciente inhala, respira, inspira y se va a producir pues subcrépitos, ¿no? Porque están pegados las paredes del alveolo. O sea, los subcrépitos van a ser en los bronquiolos. Esta es una neumonía intersticial, la otra alveolar. En la neumonía intersticial está todo el intersticio también tomado, y vamos a tener casos como estos, ¿no?, donde hay compromiso de ambos tercios inferiores. El herpes, mira, en pacientes con neumonía se acompaña de una infección herpética.
pero puede ser porque hay un nivel de estrés o de baja de la inmunidad, ¿no? Supresión de baja de la inmunidad durante la neumonía y se produce el herpes. También hay empiema, pero miren, hemos visto que hay la neumonía por estafilococo nos va a producir otro tipo de empiemas, ¿no? O el estreptococo del grupo galáctico. Entonces no es muy frecuente el empiema en pacientes con neumonía por neumococo. Pues si tienen esto, hay que de todas maneras pensar que hay otro germen, que no es necesariamente el neumococo. Vemos los empiemas paraneumónicos. Entonces, la punción en el empiema es pus, ¿no? Vamos a tener pus. El examen, el diagnóstico es fácil, el cuadro clínico ya nos muestra. Hay el examen del esputo microscópico, se encuentran bastante leucocitos, problemas nucleares, cocos gram positivos, en cadenas, y en el cultivo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el empiema y como se va a ver, pues de la punción y acción. Ahora, pues el manejo del neumococo es fácil, ¿no? Ya se tiene vacunas para neumococo, para diferentes cepas. Y esto ha surgido no tanto por la neumonía, sino por el cuadro de meningitis que producen. Los cuadros de meningitis, la primera causa de meningitis es la meningitis neumocócica. La segunda causa es meningitis por meningococo. Y la tercera es por TB, ¿no? Entonces, por hemófilos. Entonces, en el caso de las meningitis, se puede prevenir con inmunizaciones, ¿no? El tratamiento es penicilina o cefalosporina de tercera generación. También está asociado a otitis media, sinusitis, ¿no? Pero es más tan frecuente con hemófilos influenza. Se le ha visto también asociado a artritis séptica, osteomielitis, peritonitis, celulitis, conjuntivitis, endocarditis, ¿no? Pero no es lo más frecuente. Los tres primeros, o sea, neumonía, meningitis y otitis y sinusitis. Vean acá, por ejemplo, el cerebro con una neumonía, una meningitis estreptocócica, ¿no? La cantidad de pus que puede producir. El tratamiento, miren, penicilina sigue siendo para nosotros, para nuestro medio, si bien en otras series de Estados Unidos o de Europa pues, pueden llegar hasta 20% de resistencia a penicilinas, nosotros todavía tenemos una sensibilidad muy alta. Entonces, el tratamiento de primera línea sigue siendo penicilina. Pero como nosotros tenemos hemófilos, tenemos meningococos, tenemos hemófilos y meningococos, en el tratamiento, por ejemplo, de meningitis, preferimos de todas maneras dar cefalosporina. Si hacen resistencia es principalmente por la producción de beta-lactamases, ¿no? Entonces, eso nos va a veces a complicar un poco el cuadro, pero en neumonía no tenemos mucho este problema. También hay buena sensibilidad a los macrólidos y a las quinolonas, especialmente tercera generación. Cuando tenemos infecciones por neumococo asociada en vías respiratorias altas, hay que pensar que también está metido ahí los gérmenes, ¿no? Especialmente puede estar también Klebsiella, puede estar también meningococo. Entonces hay que usar, si son ambulatorios, amoxicilina más ácido clavulánico.
Hemos hablado de las otitis, ¿no? Por ejemplo, en otitis, en sinusitis, en infecciones ocurridas, ¿no? O también quinolonas de vías respiratorias, o quinolonas respiratorias que son de tercera generación, que tienen mucho más efecto. Entonces, sospechamos que hay infecciones mixtas, ¿no? O polimicrobianas, siempre hay que tener antibióticos de más amplio espectro, que cubran también a gram positivo, gram negativo, y idealmente también anaerobios. Las vacunas neumocócicas ahora se usan obligatoriamente en pacientes mayores de 65 años. Hemos visto los protocolos que hemos trabajado en la segunda unidad. Entonces, en pacientes mayores de 60 años, 65 años, se les debe de dar las vacunas conjugadas. Y son hasta para 23 o 25 serotipos de neumococo. Otro grupo importante son los bacilos gram positivos. Entonces, los bacilos gram positivos es otro tema. Vamos a acabar los gram positivos. En la siguiente clase vamos a hacer gram negativos. Entonces, en los bacilos gram positivos de importancia médica no se tiene tanta cantidad como en los gram negativos. Entonces, en los gram positivos tenemos en primer lugar listeria monocitógena, ¿no? Los listeria es una enfermedad producida por transmisión de alimentos, ¿no? Tiene un largo periodo de incubación, hasta 6 semanas puede ser, ¿no? A veces forma parte de la flora intestinal, y donde se va a producir o donde va a tener mayor impacto es en los recién nacidos. Entonces tenemos el problema en los recién nacidos y en las embarazadas, ¿no? Los neonatos, pues se van a producir como una lesión más o menos leve en las mujeres, con fiebre, mialgias, astenia, ¿no? Pero quien va a tener el peor cuadro, el mal pronóstico, es el neonato. Entonces vamos a tener una listeriosis, un neonato séptico, y pueden presentar estos abscesos viscerales, ¿no? Diseminados, que son muy difíciles de manejar, o meningitis, ¿no? En los adultos no es muy frecuente, se presenta principalmente en pacientes que tienen inmunodepresión, ya sean por corticoides, VIH, etc. La listeria, monocitógenos. Esta es una sepsis neonatal por listeria. En las infecciones por del sistema nervioso central, pues tenemos que pensar que la listeria está metida en líquido cefalorraquídeo, en pacientes neonatos o en ancianos, en todas las edades. Entonces, en el caso de las meningitis, se va a tener buena recuperación en el líquido cefalorraquídeo. Se puede encontrar en el gran, pues, haciéndole una coloración RAM. El tratamiento, la listeriosis, ampicilina, ¿sí? O sea, eso ya hemos mencionado también. Pues por eso es que en meningitis, en neonatos, en gestantes y en pacientes mayores, inmunodeprimidos, hay que acompañar ampicilina. Ustedes le dan cefalosporina, les dan el esquema normal, no le va a hacer nada, pues. Y el paciente se sigue hundiendo, entonces, y es listeria, ¿no? Entonces, no se olviden, en extremos de la edad, tratamiento con ampicilina para prevenir la listeriosis. También se puede dar clotrimazol en alérgicos o gentamicina en infecciones nasales. Listeria, entonces, la primera. Los otros son los bacillus, el género bacillus. ¿Ya? Entonces, bacillus y Clostridium son dos gérmenes que producen esporas.
Entonces ahí se vuelve un problema de salud pública, porque la antrax, licerius, etcétera, van a ser causas de brotes epidémicos y que pueden persistir por mucho tiempo, ¿no? Y son de carácter a veces mortal. Igual pues en los clostridium. Pueden ser, el género bacillus pueden ser aerobios, a diferencia de los clostridium que son estrictos anaerobios, ¿no? Entonces tenemos, a ver, gran cantidad de bacilos, pero los que nos interesan son el bacillus anthracis y el bacillus cereus. Y también estos bacilos van a producir toxinas. En sus cuadros clínicos no solamente van a ser lesiones en tejidos, sino también la producción de toxinas. Puede producirnos también diarreicos, eméticos. El bacillus anthracis, que va a producir el carbronco, y cada cierto tiempo cobra interés el bacillus anthracis, porque siempre se le menciona como uno de los elementos iniciales de la guerra bacteriológica, de la biológica, como un arma biológica. Y ya se ha usado, pues, ¿no? En algunos eventos, por ejemplo, después del ataque de a las Torres Gemelas hubo ataques con bacillus anthracis, ¿no? Estados Unidos. Ahora se ha encontrado en Ucrania varios laboratorios con cepas de bacillus anthracis. En una forma bien interesante, por ejemplo, tuvimos brotes de anthrax, es una zoonosis, por supuesto, vacunas a las ovejas. Cuando estuvimos en confrontación con Ecuador, ¿no? Entonces, en la guerra con Ecuador se comenzaron a traerse vacas a precio casi regalado del Ecuador, ¿no? Y después en esas zonas comenzaron a presentarse brotes de anthrax. Entonces, pese que hay en los conflictos bélicos se usan gérmenes históricos, eso siempre está prohibido, por supuesto, que se hace. Entonces, la generación de las esporas es fácil en laboratorios que no requieren mucha implementación, ¿no? Y pueden producir lesiones severas, pero también algunas lesiones muy graves, ¿no? Por ejemplo, en el carbunco tenemos tres formas clínicas: la forma cutánea, que es la forma más frecuente, que es la pústula maligna, que se llama; la forma gastrointestinal, cuando se consume carne contaminada; y la forma inhalatoria, que es la forma que se tiene más miedo. Todos los gérmenes que se puedan transmitir por vía aérea son los que van a producir mayor patología. Eso es en principio, ¿no? Entonces la mortalidad puede ser muy alta por las lesiones pulmonares, vamos a ver. Entonces este es el bacilo anthracis, característicos son con los bordes romos, y esta es la famosa pústula maligna, ¿no? Pero vamos a ver, estos casos que les voy a presentar son de pacientes que venían de las zonas que habían comprado las vacas en Ecuador. Y fue un brote, pues, ¿no? Las úlceras malignas que se producían. Porque hay hasta 3 que tenían las lesiones en la piel. Bacilo anthracis. También cada cierto tiempo también entre los ganaderos o los que están en contacto con animales se producen, ¿no? La pústula maligna. Son mucho más necrotizantes. El problema es que, por ejemplo, este tipo de lesiones se produzcan en el intestino, ¿no? En el estómago, se vuelve mucho más grave, ¿no? Entonces el diagnóstico es por microscópico, es muy fácil. El tratamiento es con penicilina, cipro y doxiciclina. Entonces los que son producidos en laboratorio como arma biológica son resistentes a penicilina. Entonces queda cipro y doxiciclina, ¿no? El Ministerio de Agricultura tiene pues
por obligación y a través de los programas de prevención de la zoonosis, tiene vacunar a todas las vacas, ovejas, todos los susceptibles a tener antrax. Entonces, y cuando se produce un caso, pues a los animales se los quema, se les incinera para eliminar las esporas. Después se pone cal, ¿no? Porque las esporas pueden permanecer durante muchos años, cientos de años. Clostridium, otro germen que nos molesta, ¿no? Pero si bien su presencia ha bajado bastante, porque se da principalmente en los periodos de guerras también, ¿no? Con contaminación, y primera causa de muerte por heridas de batalla. Ahora, eventualmente lo vemos, ¿no? Porque ya se está dando tratamientos mucho más abajo. Pero hay algunas otras fuentes, digamos, ¿no? De contaminación, especialmente, por ejemplo, para el Clostridium tetani. El Clostridium tetani sigue siendo un problema de salud pública, como el tétano neonatal, ¿no? O también como contaminación de lesiones donde solución de continuidad en la piel, cuando, por ejemplo, se contaminan con restos donde ha habido contaminación con tierra, excremento de animales, etc., ¿no? Y se reproduce en el tejido digitalizado. El Clostridium tetani necesita una muy poca cantidad de cepa, digamos, de bacterias, para producir una zona de infección pequeña, y de ahí dispara la producción de toxina. Es una neurotoxina muy potente que va a darnos el tétanos, ¿no? Entonces, y ahí tenemos dos formas principales, aunque algunos mencionan hasta 3 formas, pero uno es el tétano local, que es solamente en la zona donde se produce la herida, o perilesional. Entonces hay una zona de insensibilidad, pero hay también espasmos en grupos musculares muy pequeños. La otra es el generalizado, ¿no? Que es la forma que lo vemos en todos los textos. Entonces, ahí es cuando se libera la toxina a través de los linfáticos y vasos sanguíneos, y por las terminaciones nerviosas, es una neurotrópica, va a llegar al sistema nervioso central. Entonces, el problema es que en la barrera hematoencefálica, si bien puede ser un impedimento, ¿no? Pero por la vía de retrógrada de las terminaciones nerviosas, llega la toxina, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el esquema del transporte retrógrado de la toxina tetánica. Va a llegar llega a la placa motora y va a bloquear a las neuronas inhibitorias. Entonces, lo que va a pasar es de que el paciente va a comenzar a tener una liberación del sistema parasimpático, y va a aumentar el tono muscular, va a haber espasmos generalizados, ¿no? Inicia con un trismus, que es la hipertonía de los músculos maceteros. Luego va a haber la risa sardónica por contracción sostenida de los músculos faciales, y se puede producir la contractura de los músculos abdominales de la espalda, o pistótonos. Entonces el paciente se va a arquear hacia atrás, o también el empostótonos, que es la contractura también de los músculos abdominales sostenida. Entonces el paciente se vuelve hacia adelante. Entonces, en todos los casos, el paciente va a estar consciente. Eso es lo más terrible, y los dolores son muy, muy intensos, se desencadenan con el pequeño estímulo. Entonces, va a haber una disfunción autonómica, puede haber hipertensión, hipotensión, taquicardia, bradicardia, hiperpirexia, sudoración profusa, ¿no? Vasoconstricción, pues, y aumento de las catecolaminas. Cuando hay la forma encefálica del tétanos, si no hay tratamiento, si no se le da tratamiento, entonces el paciente tiene una altísima mortalidad.
Entonces el cuadro se diagnostica principalmente por, por los síntomas, ¿no? Se puede diagnosticar por la presencia de la tetanoespasmina, pero no lo hacemos, ¿eh? En el trismus, ¿no? Es difícil poder, poder hacer que el paciente ingiera algo. Los pistótonos, la risa sardónica, contracción de los músculos heteros, más el trismus, entonces es imposible abrir la boca. El tratamiento es un problema. Bueno, ya saben que la profilaxis, la vacunación, ¿no? O sea, cada 10 años hay que hacer la, la vacuna con el tozoide tetánico. Entonces, la aplicación del tozoide nos genera una inmunidad activa. Pero en un paciente que ya viene con un cuadro establecido, entonces tenemos que usar la antitoxina. Entonces, que es una inmunoglobulina, ¿no? Antitetánica. Se puede poner el toxoide y la antitoxina, o sea, la inmunoglobulina y el toxoide a la vez, en dos diferentes sitios, de tal forma que vamos estimulando la producción de inmunoglobulina, pero tenemos que hacer la inmunoglobulina pasiva. Esto es importante, más aún cuando tenemos un cuadro de un tétano cerebral. Entonces, ahí se puede poner intramuscular con mucha inmunoglobulina antitetánica, y el 50% se puede poner intratecal, o sea, a nivel del sistema nervioso central, para evitar el tratamiento de los antibióticos. Hay que tenerlo con cuidado, ¿no? Porque antes se indicaba que sea penicilina, ¿no? Pero la penicilina van a poder estimular un poco más las convulsiones por la presencia del sodio, o sea, y también puede por la acción que tiene sobre el GABA, ¿no? Entonces, lo que ahora se da como tratamiento de elección antibiótico es metronidazol. Y bueno, la curación de la limpieza exhaustiva de la zona, ¿no? Donde está. Normalmente hay una lesión poquito, pequeña, purulenta, pero siempre va a haber lesión, no pasa desapercibido, pequeña. Entonces, donde más o menos uno tiene que sospechar, ¿no? Ahora, eliminamos, como hemos dicho, cuando son infecciones por toxinas, hay que esperar que la toxina se metabolice, se inhiba, etc. Y lo de la producción de los gérmenes no es tan. La presencia de los gérmenes no es lo más importante. Al paciente hay que tenerlo en un ambiente totalmente sin ruido, sin cambios de luz, hasta el movimiento, hasta el viento, ¿no? Desencadena los espasmos. Es muy grave, ¿no? Entonces, normalmente, si es que no hay, bueno, hay que sedarlo, hay que tener totalmente sedado. Si comienza a tener signos de ¿qué se llama?, de compromiso cerebral, entonces al paciente hay que intubarlo, hay que sedarlo, ponerle su pseudoanalgesia y relajantes musculares y mantenerlo en ese estado, ¿no? Por lo menos unas 4 semanas, hasta que se vaya metabolizando, ¿no? Pues con las adecuadas medidas, o sea, la mortalidad la puede bajar hasta un 10%. Otro Clostridium que nos molesta, ¿no? El Clostridium botulino. Miren, el Clostridium botulino lo tienen que tener siempre en cuenta porque está comenzando a reportarse brotes. Bueno, en el Perú no hemos tenido estos últimos 2 años, pero la literatura está reportando brotes en algunos sitios, ¿no? Es contaminación alimentaria principalmente, ¿no? Entonces tenemos las toxinas botulínicas, hay hasta otros tipos diferentes, que también van a actuar a nivel nervioso, especialmente en las terminaciones colinérgicas, ¿no? Pero esto llega por vía sanguínea y lo que va a producir son también flacidez, ¿no?
disminución de la fuerza muscular. Entonces el paciente va a agarrar esta enfermedad, ya sea por ingestión, o sea, lo clásico, unas conservas de productos lácteos principalmente, ¿no? Puede ser por producción del tubo digestivo o turismo infantil, que es una cosa muy rara, por infección de algunas heridas, ¿no? O por inhalación, que es mucho más. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? cómo se va a producir esta afección. Se dice que la toxina botulínica es la más potente que existe. Puede. A ver, un ratito, creo que hay una rebelión. No se calma. Entonces, se dice que 1 litro de toxina botulínica podría matar a 1 millón de personas, pero es muy potente. Un derivado de la toxina botulínica termina siendo el Botox, ¿no? Se usa está usando mucho en nivel de estética y de todo esto, ¿no? Entonces, toxina botulínica. En el botulismo alimentario, ya hemos dicho que normalmente se va a dar en conservas, etcétera, y el periodo de incubación entre 18 y 36 horas. ¿Qué va a pasar? Va a haber diplopia, o sea, los músculos oculares no funcionan, no puede enfocar bien la visión. Hay tosis, clásico, ¿no? Disartria, disfonía, y comienza a haber una parálisis simétrica descendente, ¿no? Entonces el paciente va a morir por enfermedad respiratoria. A veces acompañan náuseas, vómitos, dolor abdominal, hay visión borrosa, sequedad de mucosas, hay dilatación pupilar, o sea, hay midriasis, ilio paralítico, ¿no? También no hay alteración de la conciencia. Roteará unos 10 años, 12 años en un comedor universitario, no acá. Es realmente impresionante. Bueno, en las heridas es igual que el otro lado, ¿no? O sea, los mismos síntomas, ¿no? La incubación es mucho más larga, de 10 días. En el botulismo infantil, en algunos casos es por ingestión de esporas, por ejemplo, en productos derivados de la miel, ¿no? Donde hay esporas que se puede producir en casos de muerte. Entonces, cuando se detecta, definitivamente el paciente se tiene que estar en expectativa armada con suplementos de oxígeno. O sea, si hay compromisos por falla ventilatoria, ¿no? Usar ventilación mecánica. Antitoxina, pero nosotros no tenemos, en caso de emergencia lo provee la OMS, emético, laxante, enemas para eliminar el resto de toxina que se pueda tener. La penicilina, bueno, se ha recomendado en caso de que haya heridas. Esto sí lo vemos con cierta frecuencia. La gangrena gaseosa y oxidación. Tenemos 2 tipos de gangrena, ¿no? La gangrena seca, donde, por ejemplo, se da en las trombosis arteriales. Entonces, el tejido se muere, ¿no? Se necrosa, pues, se unifica. Entonces, es de la gangrena seca. Y la gangrena gaseosa, la gangrena húmeda que le llamaban, esta gangrena producida principalmente por Clostridium, principalmente porque hay otras patologías, por ejemplo, el estreptococo, ¿no es cierto?, que puede producir estas fasciitis. En realidad son fasciitis, ¿no?, que van a producir, en el caso de la gangrena gaseosa, también gran cantidad de gas.
ustedes van a ver la lesión, ¿no? Que puede estar crepitando cuando palpan. Es una lesión necrótica, una secreción cerosa, con un olor muy característico al Clostridium y que crepita. Y el miembro está muy edematizado. Entonces, esta gangrena, pues deberíamos hablar como son estas fasciitis. Son similares, solamente que tienen más gas. Uno de los problemas de estas gangrenas por Clostridium, como son gérmenes entéricos también, es cuando se produce la gangrena a nivel del colon. Entonces ahí tenemos más también al Clostridium rhamnosum y el perfringens, que es el más. Esas sí son muy graves. La mortalidad es muy alta, ¿no? Tenemos la gangrena. Entonces podemos tener las lesiones son, bueno, como en todos los otros, son contaminados por esporas, ¿no? Pueden no haber signos sistémicos, pero si la cervitis progresa, vamos a tener la fascitis necrotizante más la gangrena gaseosa, ¿no? Esto no solamente se va a localizar ahí, sino también, como todos los Clostridium, producen toxinas. Entonces también ahí se va a dar pues las toxinas del Clostridium perfringens tipo C. Ahí va a haber, por ejemplo, va a producir dolor, diarreas, vómitos, shock, peritonitis. Y la mortalidad es bien alta cuando se acompaña del cuadro tóxico, hasta un 40%. La mortalidad con el tratamiento, o sea, con los antibióticos que contamos ahora, se redució bastante. La penicilina se descubre, pues, o sea, se descubre, y la primera aplicación que tiene es en un soldado, ¿no? Que tenía gangrena. Un capitán, creo, ¿no? Con gangrena, le ponen, se recupera, y después se empeora, ¿no? Y se muere. Pero ¿por qué se empeora y se muere? Porque ya no había más penicilina, había muy poca penicilina que iban producido en el laboratorio. Pues Fleming dijo que no usaría más penicilina en nadie hasta que no hubiese la cantidad suficiente para poder curar a un paciente. Y lo que hizo fue coherente, pues, ¿no? Bueno, lo que se hace es tenemos el cursillo de perfringens. Entonces el tratamiento, penicilina más clindamicina, ¿no? Entonces, tops. Y también el debridamiento quirúrgico, la intervención quirúrgica, y sacar todo el tejido que sea posible. Y nosotros también lo usamos el oxígeno hiperbárico en los casos muy severos. Miren, para nosotros no es raro, o no es, bueno, fuera de lo común. Porque nuestros pacientes vienen de áreas agrícolas muy lejanas, ¿sabes? Un paciente que se ha infectado, o sea, que ha tenido un accidente grave, muy contaminado en la selva, donde se llega en 2, 3 días en bote y tiene que salir, ¿no? Ya llega con todo este tipo de complicaciones muy severas, ¿no? Entonces eso es importante comprender, porque, y también así de las zonas altas, son personas que están en riesgo permanente de hacer lesiones traumáticas y son infectadas, ¿no? Para terminar esta parte, las colitis por un germen que sí lo vemos a cada rato, y lo hemos hablado durante las 2 unidades anteriores a cada rato, que es el Clostridium o Clostridium perfringens. Entonces, el Clostridium difficile, que es Clostridium que va a producirse por la proliferación a nivel intestinal, con un cuadro de diarrea de tipo disentérico, con presencia de membranas, y por sobrepoblación. Se presenta en pacientes con bacteriosis.
y como consecuencia principalmente del uso de antibióticos. ¿Y cuál es el antibiótico más implicado acá? Es clindamicina. Clindamicina. Aunque se dice que cualquier antibiótico puede producir una colitis pseudomembranosa, por cuestión difícil, pero el más importante es las clindamicinas. Entonces, por eso es que nos mandan mucho los pacientes son los odontólogos, que son los que son muy fanáticos de la clindamicina, que es un muy buen antibiótico, pero no hay que darlo, a no ser que sea muy necesario por más de 7 a 10 días clindamicina. No siempre vamos a tener en riesgo de cuestión difícil, ¿no? Entonces, y es una enfermedad por toxina también, ¿no? Tiene toxina IV, no hay una lesión, principalmente la lesión no es el tipo destructivo de la mucosa, ¿no? Las diarreas son, en algunos casos son autolimitadas, pero pueden llegar a producir un megacolon tóxico. Y eso es una cosa muy severa, porque eso, o sea, el megacolon tóxico se paraliza la movilidad del intestino, o sea, ya está haciendo diarrea con sangre, se paraliza y el peristaltismo, todo, y el colon comienza a llenarse de gas y de inflamación, y es un megacolon. Entonces eso se llama megacolon tóxico, que a veces perfora y entonces hay riesgos para que produzcan esto, por ejemplo, edad avanzada, hipoluminemia, paciente con leucocitos súbitamente, ¿no? Incremento de la creatinina sérica. Normalmente el tratamiento se da con metronidazol, pero también se ha visto que metronidazol podría producir en algunos casos. Entonces, nosotros preferimos dar ahora vancomicina de frente, ¿no? Que es el tratamiento de elección. Bueno, hasta que hemos llegado con la clase, yo creo que ha sido un poco larga. Y si hay alguna pregunta, si no, vamos a continuar con gran negativo en la siguiente clase. Y así vamos a ir avanzando para tratar de terminar bien el sílabus. Los acuerdos que les hemos propuesto, los voy a coordinar al detalle más con su delegada para poder ya implementarlos, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, nos estamos viendo. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Okay.